encontramos en el marco del 25º Foro de Sao Paulo que se desarrolla en Caracas, Venezuela, concretamente en el stand de 4F, la multiplataforma del Partido Socialista Unido de Venezuela, y en esta ocasión estamos con el compañero Jair Pacheco, también de 4F, y con una invitada especial de Brasil, delegada, Ana María Prestes. Queremos comunicarle que tenemos una participación en este 25 Foro de Sao Paulo de más de 800 invitados, delegados de América Latina y el Caribe, y una gran representación del resto del mundo. Y le damos la bienvenida hoy a Ana María Prestes, quien nos acompaña para esta entrevista. Muchas gracias, un placer estar acá, gracias por la bienvenida. Estamos en más un foro de São Paulo y muy especial porque es en Caracas, en Venezuela. Bueno, tenemos el honor de que Ana María es además nieta de Luis Carlos Prestes. Háblanos un poquito de tu abuelo. Bueno, mi abuelo es conocido como uno de los grandes hombres del siglo XX en América Latina y especialmente en Brasil. Empezó en los años 20 con una gran marcha que se llamó Coluna Prestes. Fue un senador muy bien votado, hasta hoy uno de los más votados en Brasil, y murió en los años, al final de los años 80 y el 90, aún defendiendo los ideales comunistas, los ideales socialistas, que por toda su vida él defendió. Ana María, no queremos desperdiciar la oportunidad de que nos hables un poquito de la situación de Brasil en el contexto del gobierno de Bolsonaro. Sí, en Brasil vivimos una situación muy dramática, una tragedia social total por la economía. Estamos con un proceso de recesión económica de los más grandes de todos los periodos que ya tuvimos en Brasil, con desempleo altísimo y con un gobierno autoritario, protofascista, antidemocrático, un gobierno que está persiguiendo a la izquierda, persiguiendo a periodistas, a los movimientos sociales, los líderes sociales, que está con un plan de privatización como nunca hemos visto en Brasil. Entonces, un gobierno que está llevando la población, la sociedad brasileña para una situación de total retroceso en el subdesarrollo. Y en este contexto, ¿cómo son recibidas las políticas neoliberales? Y háblanos también de Lula como preso político. Sí, bueno, el neoliberalismo está vigente por las manos del gobierno Bolsonaro, su ministro de Economía, Paulo Guedes, con todo lo que están haciendo. Ahora tuvimos, por ejemplo, empezaron a votar la ley de pensiones, de seguridad social, y ya tuvimos la reforma laboral. Entonces estamos en un proceso de reestructuración de una agenda neoliberal que solo tuvimos en los 90. Y además de eso tenemos un preso político en Brasil, que es Lula da Silva, en que un sistema judiciario con la prensa burguesa hicieron una narrativa de involucrar a Lula en autotitulados procesos de corrupción con los cuales ellos no tienen ninguna prueba concreta. Eso fue construido y lo mantiene encarcelado desde el 7 de abril del año pasado. O sea, ya tenemos más de un año en que Lula está encarcelado, y tenemos en las calles, en las redes, en la sociedad, una campaña muy fuerte por Lula libre, que es la expresión máxima de la situación de destrucción de nuestra democracia, la prisión de Lula. Entonces, hoy decir Lula libre es decir que queremos recuperar la democracia en Brasil y hacer un enfrentamiento a este gobierno autoritario, fascista, antidemocrático y neoliberal. ¿Y qué expectativas hay para la liberación de Lula? Estamos luchando por eso. No tenemos nada que decir en concreto, solo que seguimos en la lucha por distintas frentes, en las calles, en la justicia, en la disputa de narrativas, en las redes, en la prensa. ¿Cómo es percibida Venezuela
en este contexto de agresión imperial hacia Venezuela y cuáles son las expresiones de solidaridad hacia el gobierno de Nicolás Maduro? Bueno, en Brasil, como me parece que en muchas partes del mundo se pinta una imagen de Venezuela que no es la imagen real, ¿no? De que Venezuela está pasando por una crisis humanitaria de grandes proporciones, la gente no tiene que comer, que hay mucha violencia en las calles. Nosotros estamos acá y vemos que no es la situación, esa no es la situación. El gobierno Trump de Estados Unidos está utilizando el gobierno Bolsonaro y otros gobiernos para hacer amenazas de intervención militar, incluso en Venezuela. Entonces, la población brasileña es solidaria a la población venezolana, a la hermana nación de Venezuela, pero está muy manipulada por la prensa global, que pinta una imagen de Venezuela que sabemos que no es la real. Como delegada en este foro de Sao Paulo, ¿cuáles son las propuestas que traen? Bueno, los brasileños, el Partido Comunista y otros miembros de nuestra delegación tenemos la propuesta de fortalecimiento del Foro de São Paulo como un espacio de concertación, construcción de unidad, para sacar un plan de lucha, un plan continental, en que vamos a poner mucha atención ahora, por ejemplo, en las elecciones presidenciales que vamos a tener en Bolivia, en Argentina, en Uruguay, para hacer con que la agenda progresista, la agenda de la justicia social, vuelva a ser la principal agenda de América Latina.